Bueno, vamos a desarrollar este tema de lo que es la física nuclear. Bueno, para entender la física nuclear, obviamente debemos retomar una pequeña idea, que es la idea de la materia, ¿sí? Y que la materia está constituida por una serie de partículas. Ah, no, al revés. La idea de la materia y que la materia está constituida por átomos, átomos. Estos átomos, a su vez, están constituidos por una serie de partículas que son el protón de carga positiva, el neutrón que no tiene carga y el electrón de carga negativa. Tanto el protón como el neutrón están dentro de lo que es el núcleo del átomo, núcleo atómico, ¿sí? Los electrones, bueno, conocemos que forman parte o están dentro de lo que es el orbital, ¿sí? Y a partir de esta idea, bueno, pues tenemos los modelos atómicos o los modelos de descripción del átomo. Ok, bueno, los modelos atómicos que conocemos o que ya hicimos alguna descripción son el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, modelo de Bohr, y el modelo cuántico, que es el modelo de los orbitales, ¿sí? Donde tenemos a los números cuánticos. Los números cuánticos N, L, M y S. ¿Ok? Ese es el modelo cuántico. ¿Ok? Bueno, todos son modelos matemáticos, obviamente, pero también tienen una descripción experimental, o sea, parten de la experiencia, ¿sí? Son empíricos normalmente. Bueno, esto ya es una descripción, también lo vemos en química, aquí lo estamos desarrollando. Ahora, nos interesa el núcleo. En el núcleo nos vamos a encontrar con dos propiedades importantes. Uno es lo que conocemos como la masa atómica. Esta masa atómica se establece en unidades de masa atómica y lo que es el número atómico. El número atómico, que es el número de protones que vamos a encontrar en el núcleo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante el núcleo? Bueno, en el núcleo que encontramos las partículas de protones y neutrones, ¿sí? Vamos a ver que hay una cierta inestabilidad dentro del núcleo. Y esa inestabilidad va a ser descubierta o va a presentar alguna serie de propiedades. Es decir, para átomos muy grandes, ¿sí? Que tienen núcleos muy grandes, entonces vamos a tener un fenómeno que es el de radioactividad. Esta radioactividad descubierta por Becquerel, ajá. Becquerel era un físico y también profesor de Marie Curie y de su esposo, y obviamente Marie Curie, junto con Becquerel y el esposo de Marie Curie, ganaron el premio Nobel de uno de física y ella de química, y ella es la que le pone el nombre este nombre de radioactividad.
aunque ese fenómeno es descubierto por Becquerel, es Marie Curie quien asigna este nombre. ¿Por qué? Porque descubrió un nuevo elemento con esas propiedades y le puso radio, ¿sí? Entonces, el elemento de radio emitía una serie de partículas. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por radioactividad? Bueno, lo vamos a entender como la emisión de partículas de un núcleo en decaimiento. Entonces, emisión de partículas de un núcleo en decaimiento. ¿Ok? Ahorita explicamos lo que significa esa cuestión de decaimiento. Pero primero, ¿cuáles son esas partículas que se van a emitir en el núcleo? Entonces vamos a tener aquí las partículas. Ahí le puse partículas. Partículas. Ahorita lo corregimos. Aquí, partículas. Ok. En decaimiento. Ahí está. Está bien. ¿Cuáles son esas partículas que va a emitir el núcleo? Porque el núcleo se está destruyendo. Eso es más o menos lo que significa decaimiento. Se llama decaimiento radioactivo. Es decir, que el núcleo es tan pesado, tan grande, que de alguna manera explota. Literalmente explota, revienta el núcleo. El átomo va así a reventar. Bueno, esas partículas son las partículas alfa, ¿sí? Esas partículas alfa, ya saben, se utiliza la letra griega alfa, pero bueno, hoy no quiere. Es cuando quiere. Bueno, las partículas alfa. Esas partículas alfa no es otra cosa más que núcleos del átomo de helio. ¿Ok? Y por eso se designa como 2 más. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que tenemos al átomo de helio, pero no tenemos a los electrones, solo tenemos a los núcleos. Por eso las partículas alfa son núcleos del átomo de helio. Estas partículas tienen una masa equivalente a, no es un dato que les puedan preguntar en el examen, pero más o menos para que se den una idea, ¿sí? Que es de 4.00 1506, ¿sí? Unidades de masa atómica. ¿Ok? Esa es la masa y la carga es 2 más, o sea, tiene una carga de 2 más, quiere decir que ya no tiene sus electrones. Recordemos que el helio tiene 2 electrones y 2 protones y 2 neutrones, por eso su masa es de 4 y su número atómico es de 2. Este es el helio, ¿sí? Entonces, esas partículas son las que salen del núcleo, o sea, se forman así en cualquier átomo lo suficientemente grande para que tenga un decaimiento, se van a formar esas partículas. Bien, el segundo grupo de partículas son las partículas beta. Estas partículas beta son muy especiales porque son electrones originados en el núcleo con carga positiva. Entonces podríamos decir que tenemos electrones positivos. Debería poner ahí un beta, una letra griega beta, para dar la referencia a lo que son. Bueno, estas son de mediana penetración. ¿A qué se refiere eso de mediana penetración? Bueno, que si una persona está expuesta a estas partículas, pues sí va a tener un efecto sobre el cuerpo, puede ser dañino si la exposición es muy grande o si una persona traga un elemento radioactivo, entonces estas partículas se emiten y pueden dañar. Bueno, ustedes dirán, ¿y quién se va a tragar un elemento radioactivo? Bueno, pues es posible. El yodo es un elemento esencial para la tiroides y
el yodo se agrega a la sal común, por eso es sal yodada. Y es ahí donde está el suministro que necesita el cuerpo de yodo para que la tiroides pueda funcionar adecuadamente. El problema es que en algunas minas de sal están radiadas, es decir, expuestas a materiales radioactivos. Y entonces el yodo se radia, entonces queda radioactivo el yodo con algunas partículas en decaimiento. Y este yodo se utiliza para la sal y entonces queda radiado y vamos a tener tiroides radioactiva. ¿Sí? No tiene nada de divertido porque la tiroides radioactiva va a tener efectos, pero las partículas que atacan son las partículas beta. Ahora, si nos exponemos a una emisión de radioactividad de partículas beta a cierta distancia, no va a pasar nada porque penetran ligeramente, quizá las primeras capas de la piel y ya, y no llegarán. Ahora, lo que son los rayos, estas ya no son partículas, bueno, las partículas siguientes se llaman rayos gamma, ¿ok? Esos rayos gamma, esos son de muy alta penetración, ¿sí? ¿Qué es un rayo gamma? Pues es una onda electromagnética, así tal cual, ¿eh? Como si fuera luz, como una onda de luz, una onda luminosa. Entonces, una onda electromagnética de alta energía, ¿sí? Esta es, ¿sí?, de elevada penetración, ¿sí? Ahora, la emisión de energía que puede radiar esto, pues es semejante al calor o la luz, ¿ok? ¿Sí? Bueno, vamos a ponerle aquí, semejante, pero no es lo mismo, ¿ok? Semejante al calor o la luz. Es una radiación, así como una lamparita, prende una lamparita y así es una onda electromagnética, pero de muy elevada energía, de alta energía y de elevada penetración. Ahora recuerden, la energía, ¿sí?, radioactiva, bueno, la energía electromagnética está relacionada con la frecuencia. ¿Sí? Es una onda, entonces hay una frecuencia. Entonces, a mayor frecuencia, mayor energía. Y eso va a colocar a los rayos gamma más o menos en el mismo espectro, un poquito más, ¿sí?, de los rayos X. Entonces, son semejantes a los rayos X. Los rayos X que se utilizan para hacer radiografías y cuestiones así, pues son semejantes. No son rayos X, solo son semejantes a los rayos X. Bueno, esas son las partículas y no hay más. Solo esas son las partículas que se emiten, ¿sí? Marie Curie, Becquerel, su esposo, su hija, el esposo de su hija y algunos otros, obviamente, que estaban involucrados con este tipo de elementos químicos, porque son elementos químicos, este tipo de elementos que tienen átomos en decaimiento radioactivo, ahorita vemos lo que es el decaimiento, no sabían de los efectos nocivos. Y sí, estos investigadores murieron con consecuencias o enfermedades relacionadas con este decaimiento, que después se fueron dando cuenta, poco a poco, fueron intuyendo estas circunstancias que afectaban el cuerpo, ¿sí? Pero no tenían ningún traje, agarraban los materiales con las manos, con pinzas, en frascos que no estaban protegidos, no tenían áreas especiales con plomo para evitar la emisión de estas partículas. Entonces, estaban 100% expuestos y tuvieron consecuencias. ¿Sí? Claro, premios Nobel, reconocimiento, pero consecuencias a fin de cuentas, ¿sí? Porque también la hija, Irene Curie, la hija y el esposo de la hija también tuvieron un premio Nobel. No recuerdo si de química o de física, pero pues imagínense, ¿no? Y además era amiga, Marie Curie, de Albert Einstein. Tenía sus buenas pláticas. Y Einstein tenía amistad con Bohr y algunas discusiones con él respecto de la mecánica cuántica, que Einstein no la aceptaba mucho, y así.
Más o menos se peleaban un poquito. Bueno, ¿qué es un decaimiento radiactivo? Un decaimiento radiactivo es, ¿sí?, cuando un átomo de más, bueno, un átomo grande, así, un átomo grande, cuando un átomo grande emite partículas debido debido a la energía nuclear elevada, ¿sí? Ay, bueno, lo estoy diciendo muy coloquial, así de una manera muy extraña. Ven, pero ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver. Si tenemos un elemento X, cualquiera, ¿ok? Ese elemento X tiene un número atómico, tiene un número atómico y tiene una masa atómica. Acuérdense que así se designan el número atómico y la masa atómica, ¿ok? Y de repente, ese elemento, por cuestiones naturales, por sí solito, sin la ayuda de nada ni de nadie, ¿sí?, tiene un decaimiento. ¿Qué significa eso? Significa que su número atómico, ¿sí?, se reduce, por ejemplo, en 4. Y su masa atómica, esa es su masa atómica, perdón. Si el número atómico decae en 2 y la masa atómica decae en 4. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Y eso da origen a un nuevo elemento, el elemento Y. ¿Ok? No es una reacción química, no es un intercambio de electrones, es un cambio en las propiedades nucleares. Hay una pérdida, así, ¿sí?, un cambio, una pérdida de protones y neutrones. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Está cambiando el número atómico y la masa atómica y va a dar por origen a un nuevo elemento, ¿sí? Más una partícula alfa. ¿Qué es una partícula alfa? Pues núcleos de helio. ¿Ok? Aquí tenemos una partícula alfa. ¿Sí? No me deja poner, no, ya ni lo intento. ¿Sí? Es una partícula alfa. Esa partícula alfa va a tener 4 de masa y 2 de número atómico. ¿Ok? Esos son los átomos de helio. Entonces, miren, este elemento lo que le está pasando es perdiendo precisamente S2, y S4. Y se está formando una partícula, ¿sí?, alfa. Y este elemento está cambiando de un elemento a ser otro elemento. Bueno, a este proceso se le llama transmutación. Y era el sueño de los alquimistas, encontrar la manera de transmutar un elemento, convertir un elemento en otro elemento. No es una reacción química. Recuerden, en una reacción química sigo teniendo los mismos elementos en la reacción. Solo hay una combinación de ellos, un intercambio de electrones. Puedo cambiar, o sea, ganar un elemento, perder un elemento, combinarlo, ¿sí?, sustituirlo, pero siempre tenemos el mismo elemento. Aquí ya no. Aquí hay una transformación, por eso se llama transmutación, de un elemento en otro elemento. Ese proceso se llama transmutación. Y esta transmutación puede ser natural, cuando tenemos un elemento radioactivo, como el uranio, el polonio y algunos otros así que son radioactivos, son naturales, están ahí, como el radio,
que es radioactivo, ¿sí? Como praseodimio, que también es radioactivo, que son naturales, no hechos por el hombre. Y la otra es una transmutación artificial. Y en esa transmutación artificial, entonces podemos de manera artificial, ¿sí? Producir un elemento nuevo. Y esos son los elementos de la tabla periódica que han sido hechos por el hombre. Bueno, esta transmutación que decíamos que puede ser natural o artificial, ¿sí? Hechas por el hombre, esto fue realizado por Rutherford. Ese es el verdadero trabajo de Rutherford en el Instituto Cavendish. Él estaba haciendo este tipo de experimentos de esta radiación y entonces la ecuación de Rutherford, déjenme ver si la tengo por aquí, está por aquí, por aquí, por aquí, debe de estar, creo que es esta, si no me equivoco. Sí, me parece que sí. Vamos a ver, aquí la tengo. Aquí está. Sí, me parece que es esta la que hizo Rutherford de manera artificial. Tomó el nitrógeno es 13,7, 13,7, así lo vamos a poner, ya saben. El número mayor es la masa, el número menor es el número atómico. Y entonces lo sometió a una radiación de partículas alfa. Y con esas partículas alfa obtuvo carbono, ¿sí? Y el carbono ahora va a tener 13, ese es el carbono 13 y carbono 6. Acuérdense, el carbono de manera natural es carbono 12 y carbono 14. Este carbono es por la transmutación artificial que realizó Rutherford. Entonces obtuvo un carbono 13 más partículas beta, que no puedo escribir la letra griega beta, pero vamos a ponerle ahí beta, que tiene 0 y más 1. ¿Ok? Ya saben, partículas beta, que son de carga positiva, como electrones, más, y aquí viene el peor del asunto energía. Y esa energía puede ser en forma de calor o simplemente en forma de luz. Y ya se imaginarán qué es esto. Esto es una reacción nuclear, ¿sí? Y en esa reacción nuclear, pues es la cantidad de energía que se puede emitir. Y esta energía fue predicha por Albert Einstein, ¿sí? M igual a mc al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, una cantidad de materia, lo que está diciendo Einstein con esta ecuación, ¿sí? Que le faltan otras partes, otras partecitas aquí, un más y otras cositas, no importa. Esta materia, ¿sí? Puede transformarse en una cantidad o en una cierta cantidad de energía. Estamos hablando de 1910, 1920, 1925, donde están haciendo todo esto, ¿sí? ¿En dónde se utilizó? 1945, Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas nucleares. Es esto, ¿sí? Las dos bombas nucleares. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Sí, esto nos va a llevar precisamente a lo que conocemos como la fusión y la fisión nuclear. Pero vamos a ver, dentro de la transmutación de estos átomos, ¿sí? Vamos a tener un concepto muy importante, el concepto de vida media. Ahí está, el concepto de vida media. Bueno, para entender qué es el concepto de vida media o de qué trata eso de la vida media de un elemento, y les pueda aquí poner más o menos su definición o cómo se entiende, ¿sí? Entiendan una cosa.
Estamos teniendo un elemento químico y lo estamos transformando en otro elemento químico completamente diferente. Bueno, para que este elemento químico de forma natural o artificial, pero especialmente de forma natural, un decaimiento, pueda transformarse, requiere de un tiempo y es una masa. Entonces, ¿qué es la vida media? Es el tiempo necesario para que un medio de masa de un elemento se transmute en otro elemento. ¿De acuerdo? Esa es la vida media. ¿Ok? ¿Qué es un medio de masa? Bueno, lo que quiere decir esto, la vida media, es que la mitad de la masa se va a transformar, es el tiempo necesario para que la mitad de la masa se transforme. Eso es más o menos la vida media. Quiero ponerles un ejemplo para que les quede un poquito claro. Aquí está, miren, por ejemplo, la vida de media del radio, un ejemplo, el radio, elemento radio, ¿ok? Elemento radio, que es radio 226, ¿sí? Su vida media es de 1620 años. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que cuando tenemos un átomo, tenemos millones de átomos. Digo, cuando tenemos un elemento químico, tenemos millones de átomos de ese elemento. Bueno, ese número es 6 por 10, 6.02 por 10 a la 23. Es decir, estamos hablando de una mol. ¿Ok? Una mol de cualquier sustancia es equivalente a 6.02, que es el número de Avogadro, por 10 a la 23, ¿sí? Partículas, ¿sí? Ese es el número de átomos que hay en una mol de cualquier elemento. Ese es el número de partículas que hay ahí. ¿De acuerdo? Ahí está, 10 a la 23. Bueno, son muchas. Les pongo este dato para que se den una idea. Son muchas. Cada segundo, un átomo se está destruyendo, ¿sí? Para que la mitad de esa masa de átomo se transforme, ¿sí? Y quede la mitad de radio y la mitad del elemento en el que se transformó, se necesitan 1620 años. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 1 gramo de radio, en 1620 años voy a tener medio gramo de radio más medio gramo del elemento en que se va a convertir. A ver si tengo ese dato. No, no sé en qué se convierte. No lo tengo aquí. ¿Ok? ¿Sí? Gramos de X, el elemento en el que se transforme. ¿Sí? Y luego, ya tengo medio gramo. Ahora, la mitad de este medio gramo se va a transformar, ¿sí? Y va a quedar 1/4 de radio y 1/4 del elemento en otros 1620 años. Bueno, el uranio, por ejemplo, tarda 5000 millones de años. Esa es su vida media. Y así, por eso podemos saber cuál es la fecha de una pedazo de madera, de un pedazo de piedra, y eso es lo que hacen los arqueólogos para datar las fechas de maderas, carbono, objetos, porque se calcula su vida media. ¿Cómo se calcula su vida media? Pues hay que ver cuánto carbono radioactivo queda. Carbono 14. Entonces se mide el carbono 14 o el calcio radioactivo o el praseodimio radioactivo, depende del material que se esté analizando, se revisa químicamente cuánto hay. Y entonces, dependiendo de la cantidad que haya, es el número de años que han transcurrido en la transformación. Y esa es la vida media. Para eso sirve la vida media, para poder datar. ¿Sí? Muy bien. Esto que tenemos que aquí
precisamente es lo que conocemos como una reacción nuclear. Esta es una reacción nuclear. Y esa reacción nuclear, ¿sí?, la podemos tener de dos tipos. Una fusión y una fisión nuclear. ¿Ok? Y esa es una reacción nuclear. Así es como se escribe una reacción nuclear de esa manera, ¿sí? Esa es una reacción nuclear, es la transmutación de un elemento, ¿sí? Puede ser por decaimiento, de manera natural, o de manera artificial, provocando, bombardeando ese átomo, ¿sí? Hoy se usan cámaras de bombardeo, lo que son los aceleradores nucleares, para provocar eso y encontrar nuevos elementos, propiedades y todo eso. Entonces tenemos a la fusión nuclear, y tenemos a la fisión nuclear. Eso es una posible, ¿sí? Una posible pregunta de examen, ¿ok? Entonces vamos a tratar de definir qué es más o menos cada una de ellas. Más o menos, porque tenemos unos 3 minutitos. Sí, dale, no se preocupe. Entonces, es la fisión nuclear. Primero vayamos con la fisión, ¿sí? Es proceso por el cual los núcleos pesados se dividen en dos o más núcleos de masa más estable o intermedia, ¿ok? Esa es la idea, lograr una masa más estable, ¿de acuerdo? Esa es la fisión nuclear. Y la fusión nuclear, ¿sí?, es proceso mediante el cual dos átomos reaccionan para producir energía y nuevos átomos más estables, ¿ok? Bueno, entonces, una bomba atómica es una fusión nuclear y la fisión nuclear es, de alguna manera, lo que se ha pretendido buscar, ¿sí?, para producir energía, ¿sí? Energía eléctrica. Ajá. Ok, entonces... Okay. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la fusión nuclear? Bueno, pues que los núcleos se van a unir o se van a fusionar para producir otro átomo, ¿sí?, más estable. Puede ser otro u otros átomos mucho más estables. Esto puede ser pregunta de examen, así que tengan mucho cuidado. Vida media puede ser pregunta de examen, lo que significa, ¿sí? ¿Qué partículas? También es una pregunta. ¿Cuáles son las partículas que se producen y qué son? ¿Sí? ¿Qué es una transmutación? Ajá, el decaimiento. Entonces, esto es más o menos, esta es una de las sesiones que nos faltaban. Entonces, bueno, voy a terminar la grabación.